Muy buenas tardes, amigos de la Caja de Pandora. Aquí Carlos nuevamente en la continuidad de este magazine La Tienda Pandora, capítulo 2. Ahora es el gran momento y el gran sabor de presentar el primer espacio de Tarot Lemat en magazine La Tienda Pandora. Entonces, al banner correspondiente de Daniel y de la tienda pandora.com/tarotlemat. Ahí nos falta el bonito logo de la tienda Pandora. Y sin más, bienvenidos Daniel y Encarna a Magazine La Tienda Pandora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto conocerlos. Ya los conocía por haber difundido los cursos de Tarot Lemat, ahí cuando estábamos más intensivamente que ahora, que no dejamos de estarlo, Sí, con difusión en redes sociales. Así que un gusto. Muy bien, pues mucho gusto. Es un placer. Bueno, la dinámica, especialmente en estos programas que son de media hora, Sí. es quizás darles el espacio completo a ustedes, lo que incluye el espacio completo dentro de la pantalla, para comentar la propuesta de Tarot Lemat y que yo intervenga si hubiera alguna pregunta importante, significativa de nuestra gente, y Sí. hacia el final hacer un breve y merecido recorrido por la tienda pandora.com en el espacio de Tarot Lemat. Así que los dejo con nuestra gente. ¿Qué les parece? Muchas gracias, Estupendo, muy amable. estupendo. Perfecto. Bien. Bueno, hoy estamos inaugurando, ¿no?, estas transmisiones no desde nuestro lugar habitual, por esto ha habido un poco de, digamos, de tener que adaptar aquí el escenario, pero bueno, en las próximas semanas estaremos en nuestro lugar habitual, ¿no? Y bueno, nos presentamos, somos Encarna Sánchez, de Daniel Rodés, nosotros fundamos hace 20 años la Escuela Internacional de Mat. La llamamos internacional porque existe ya en diversos países, hay personal que nosotros hemos formado para capacitarlo, para dar formaciones, y cabe decir pues, que en este momento hay varias ciudades de México donde se están impartiendo ya nuestras formaciones, por ejemplo, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Oaxaca. También en Argentina, en Buenos Aires, también tenemos incluso una sede, tenemos un local específico para la Escuela de Mat, allí en Buenos Aires, que es muy bonito. Luego en España pues también tenemos varios lugares, las Islas Canarias, por ejemplo, que se ha abierto recientemente. Y entonces lo que, digamos, todo este conjunto de actividades engloba es el intento de darle al tarot la dimensión que se merece, que es encontrar una información de sabiduría, encontrar un conocimiento, podríamos llamar ancestral, pero que podemos aplicar a nuestros días. Nosotros fuimos en nuestro país, nosotros residimos en Barcelona, en España, y nosotros fuimos en nuestro país unos de los pioneros en hablar, hace ya muchos, muchos años, en hablar del tarot terapéutico. Porque antes de formar la escuela alemana nosotros ya nos dedicábamos, ¿no?, a esto. Pero, como digo, fuimos uno de los primeros que hablamos del uso terapéutico del tarot, en una época donde prácticamente nadie hablaba en estos términos, porque nosotros nos dimos cuenta ya desde el comienzo que el tarot tenía una dimensión mucho más allá de un sistema adivinatorio, de un sistema de predicción, y que estábamos realmente ante una información que había que decodificar y había que saber interpretar, pero desde el punto de vista del inconsciente, de la psicología humana. Entonces, a partir de aquí, nosotros desarrollamos diferentes sistemas terapéuticos. Por ejemplo, aprendimos, o mejor dicho, descubrimos, ¿no?, y empezamos a combinar el tarot con constelaciones familiares, con terapia de regresión, con renacimiento, con árbol genealógico, mostrando cómo podía darnos mucha información si usábamos el tarot combinado con esas terapias. Esto es lo que llamaríamos el tarot terapéutico, que nosotros enseñamos en nuestra escuela, pero también enseñamos otros tipos, ¿no?, de acercamientos al tarot, el tarot simbólico, por ejemplo, el tarot mitológico, el tarot evolutivo, en fin. Todo esto podemos ir hablando, tenemos mucho tiempo por delante, ¿no?, en estas sucesivas semanas, y podemos ir hablando sobre esto. Bueno, pues a mí me gustaría primero saludaros y daros las gracias a todos los que estáis escribiendo ya. Hay un chico que dice que se compró hace un año ya nuestra baraja
Por cierto, no es esta porque esta es nueva. Mirad qué bonita es. Esta está hecha en stamping. Bueno, no sé si se apreciará aquí en la pantalla, pero es preciosa, divina, con el fondo dorado. Bueno, la importancia de trabajar con el tarot es saber que el tarot no es para predecir, que lo hace mucha gente y que efectivamente también te puede decir lo que te puede ocurrir, pero es como determinar a que nosotros creemos o queremos que pase. El tarot es una herramienta para buscar e indagar dentro de nosotros en qué nivel me encuentro yo, cómo pienso, cómo siento, cómo actúo, cuál es mi nivel de conciencia, cuál es la carga familiar que yo llevo, que yo arrastro, cuáles son los patrones de conducta que yo he heredado de mis ancestros. Y esto fue una revelación de Enoch, no fue un descubrimiento nuestro como porque lo descubrimos porque sí, sino fue porque fue revelado. Como también la codificación, en la forma de codificar las cartas fue revelada por Enoch, que me dijo, has de poner a cada persona su carta, su arcano, porque cada arcano es un arquetipo que nos conecta con la esencia de la persona por la que estamos tratando o la que está preguntando. Y de ahí vino la codificación, como también vino el código ético, la moralidad, para que no pudiéramos preguntar temas o cosas que no eran necesarias porque las personas influenciar en cambiar la vida de otras personas. Estamos interconectados por unas redes que no son visibles, son caminos, son diferentes caminos. Y cuando una persona pregunta por otra, está interfiriendo en su vida. Y nosotros de lo que tratamos es de enseñar a la persona, trabájate, límpiate, purifícate, cambia tú. Y cuando tú hayas cambiado, todo tu entorno va a cambiar por la ley de correspondencia. Cuanto más subas tu nivel de conciencia, y cada uno de los arcanos nos va diciendo el trabajo que tenemos que realizar para subir el nivel de conciencia. Por lo tanto, los arcanos nos ayudan a borrar errores, a observar nuestra sombra, dónde están nuestros miedos, cuáles son nuestras debilidades, a qué nos estamos aferrando, por qué intentamos cambiar la vida de los demás, por qué intentamos de hacer que los demás actúen como nosotros queremos. Y todo eso es lo que el tarot nos ayuda, nos va dando consejos para que no sigamos por ese camino, sino por el camino del conocimiento, el camino de la sabiduría, el camino de saber entender y comprender nosotros los que tenemos que cambiar para poder ser felices. El destino no está predeterminado, el destino se hace día a día, aquí y ahora. Jesús ya lo decía, yo soy significa aquí, en el presente. ¿Y quién soy yo? Una parte de Dios, una partícula de Dios creadora que ha venido a construir y crear nuestro mundo. Por lo tanto, la terapia consiste en enseñar a la persona a quitar errores, sufrimientos, decepciones y patrones heredados de su familia. Sí, bueno, también comentaros de que nosotros somos autores de una docena de libros, la mayoría de ellos sobre tarot, y yo destacaría dentro de todo ese ya conjunto, ¿no?, de obras, dos obras que están específicamente relacionadas con el tema del tarot terapéutico. Una de ellas es una obra que se publicó en el año 2004 por Ediciones Océano, que se llama Constelaciones familiares y tarot, donde se desarrolla paso a paso cada uno de sus sistemas, ¿no?, cada una de esas técnicas. Y recientemente otra obra llamada Los secretos del tarot, que lo publicó un sello del grupo Anaya, de la editorial Anaya. Esta obra, Los secretos del tarot, fue un encargo de la editorial y en ella lo que sí quisimos plasmar los diferentes tipos de patologías mentales, lo que se suelen llamar enfermedades mentales, cómo poderlas reconocer a través del tarot, identificarlas e incluso poder saber cómo orientar a la persona, cómo ayudarla en un momento determinado y qué es lo que se puede hacer con esa patología, ¿no? Entonces, bueno, estas dos obras son las que yo el día de hoy, pues quería nombrar, ¿no?, como quizá más representativas de todo ese trabajo del tarot terapéutico. Cuando hablamos de tarot terapéutico, claro, estamos refiriéndonos también a un aspecto que es, digamos, que nosotros no curamos a nadie, sino que es la propia persona, ¿no?, la que se tiene que curar a sí misma. Para esto el tarot actúa como un espejo. Lo llamamos el espejo del inconsciente. Este es un título de otro de nuestros libros, ¿no?, el espejo del inconsciente. Entonces, actúa como una especie de reflejo. O sea, nosotros vemos en la carta algo que hemos vivido, que podemos ver ahí representado, aunque eso es algo inconsciente,
Y de esa manera, cuando vemos aquello en la carta, nos transmite algo. Decimos, uy, pues esta imagen a mí me recuerda alguna cosa o me resuena, esta imagen a mí me gusta, o por el contrario, a mí esta imagen me desagrada, hay algo que me da miedo, hay algo que no termino yo de ver bien, no sé, es como si me mostrara algo malo, ¿no? Bien, cuando se producen este tipo de reacciones es porque la persona está viendo reflejado en esas imágenes sus propias experiencias y está reflejando también su estado interior. Por esto también hacemos nosotros determinados ejercicios, tanto los explicamos en nuestros libros, ¿no? En estos dos que he citado, pero también en nuestros cursos, en nuestras formaciones, donde enseñamos diferentes ejercicios con cada uno de los arcanos, porque cada arcano nos muestra un arquetipo y un aspecto de nosotros mismos. Cuando nosotros vemos esa carta y hacemos unos ejercicios diciéndole a la persona, fíjate en este detalle, qué es lo que tú sugiere, qué es lo que tú ves reflejado allí, esto es algo que lo percibes de este modo o de este otro, ¿no? Y de esta manera, pues, bueno, la persona lo que hace es ver reflejado su propia experiencia. Os voy a explicar así rápidamente, tampoco tenemos mucho tiempo, pero voy a explicar rápidamente como un simple ejemplo esto que estoy explicando, esta carta, la carta de la emperatriz. Mira, en la carta de la emperatriz hay un detalle que es la manera en que la emperatriz está sujetando el águila. En realidad es un escudo, pero, bueno, podríamos interpretar también como si ella fuera la mamá y el águila fuera su bebé. Entonces, cuando nosotros mostramos esto a la persona, le preguntamos, tú fíjate la forma en que esta mujer está sujetando el águila. Entonces le preguntamos, ¿te da la impresión de que la acaricia, que la protege, que le da cariño? O por el contrario, lo que estás percibiendo es que ella la está sujetando para que no vuele, para que no sea libre. Bien, entonces ahí lo que ocurre es de que hay dos tipos de respuestas y curiosamente cuando esto lo preguntamos en un grupo, pues muchas veces hay la mitad del grupo que opina de una manera y la mitad de otra. Esto pasa absolutamente con todas las cartas, porque esto nos va a mostrar de qué manera la persona se relaciona, en este caso, con su madre, porque es el arquetipo materno. Entonces, las personas que dicen, no, es que mi madre es una persona cariñosa, es una persona que la quiero mucho, en fin, darían la primera respuesta. Pero las personas que dicen, no, mi madre es una persona muy controladora y se mete en mi vida, no me deja ser libre, entonces daría la segunda respuesta. Entonces, ¿de qué nos sirven estos ejercicios? Pues nos sirven para ir identificando y evaluando qué estados internos tenemos, qué es lo que tendríamos que cambiar, ¿no? De qué tenemos que tomar conciencia. Bueno, pues a mí me gusta explicar mucho que es la presencia del Espíritu Divino que está dentro de nosotros, que lleva todo el conocimiento y tiene todas las herramientas habidas y por haber para poder trabajar y quitar los apegos, el ego, el orgullo, la vanidad, los miedos, las inseguridades, la pobreza, las carencias. Por eso el mate invertido representaría la carencia, la pérdida, la inmovilidad, el estar asustado, permanecer encerrado, cosa que cuando sale del derecho significa debemos de soltar los miedos, hablar todo aquello que necesitamos expresarnos y sobre todo quitarnos las cargas heredadas de los ancestros. Vemos que hay una cabecita en el bastón que representa la cabecita de los ancestros. ¿Lo vemos ahí? Entonces, es trabajar nuestro subconsciente para condicionarlo y acostumbrar a que nosotros somos dioses, somos energía divina y podemos modificar nuestro futuro con los nombres de Dios, con los arquetipos divinos y con los arcanos del tarot, que son entidades divinas que, aunque aparezcan como un simple dibujo, toman vida dentro de nosotros. Son como imágenes que están en un ordenador o en un teléfono móvil, donde aparece pues Instagram, YouTube, Google, etcétera, y vamos tocando, y al tocar se nos abren, pues aquí al tocar el arcano se nos abre la inspiración, nos llega información y nos van enseñando a cambiar nuestra vida, nuestro destino. Bueno, quería ver si puedo compartir la pantalla, a ver si sabemos hacerlo, porque es el primer día que hacemos esto. Entonces vamos a ver. Un momento. A ver. Bueno, o si no, lo iremos... Sí, Daniel, digamos, como yo soy el hosting de la transmisión, vos debieras tener una función para primero pasarme lo que quieras compartir a mí y yo sí tengo la posibilidad de compartirlo. Pero vale. bueno.
Vale. Bueno, pues ya para la próxima semana lo estudiamos esto. Muy bien. Gracias. ¿Hay alguien que quiera hacer algún tipo de pregunta? ¿Alguna persona que esté interesada en saber por qué funciona el tarot? Es una herramienta para crecer. Hay arcanos que nos hablan de cómo tenemos que trabajar la vibración para subir el nivel de conciencia. Por ejemplo, el arcano número 10. La rueda de la fortuna nos está indicando que cuando nosotros estamos muy por encima del pensamiento, de las emociones, cuando somos capaces de dominar las emociones, podemos alcanzar y lograr la felicidad, la armonía, porque de lo contrario vamos a quedar siempre dependientes de lo que nos quieran dar. Si alguien te quiere dar amor, te lo da. Te quieren dar un disgusto, te lo da. Pues nosotros tenemos que estar por encima de todo eso, estando en un nivel de conciencia más elevado. Por eso, meditar con el arcano número 10 nos permite subir la vibración, subir el nivel de conciencia y dejar de que la vida nos arrastre. Bueno, pues sí, vemos que ha habido algunos comentarios, ¿no? Que una persona decía que es fascinante cómo han unido el tarot con la cábala, la astrología, ¿no? Albert Soto, ¿no? Sí, bueno, nosotros no lo hemos citado, ¿no? En esta explicación que llevamos hasta ahora no lo hemos citado, pero es cierto, también nosotros enseñamos cábala en nuestra escuela, ¿no? En nuestros cursos, y también enseñamos algo que es poco conocido y son todos los símbolos cabalísticos que aparecen dentro de las cartas. Aparentemente, cuando nosotros observamos una baraja del tarot de Marsella, pues no es difícil encontrar algún tipo de símbolo, ¿no? Algún tipo de simbología relacionada con la cábala. Pero cuando lo estudiamos más en profundidad y vemos de qué manera se asocian las diferentes cartas con el árbol de la vida, de la cábala, iremos descubriendo también los significados. Hasta que llega un momento en donde nos damos cuenta de que el significado de esa carta encaja perfectamente en el significado del sendero en donde se le asocia en el árbol de la vida. El árbol de la vida de la cábala está compuesto por 10 esferas llamadas Sefirot y 22 caminos o senderos, donde se encuentran precisamente las 22 letras hebreas fundamentales. Entonces, claro, hay una coincidencia numérica en el número de letras hebreas y en el número de arcanos mayores del tarot, que también son 22. Entonces, ya en el siglo XIX se empezó a realizar este tipo de comparativas y de asociación y se empezó a descubrir que realmente pues, no era una relación afinidad, ¿no? En los símbolos. Y por eso, pues bueno, nosotros también, la cábala es un elemento importante que usamos nosotros. En cuanto a la astrología, que también citaba esta persona, nosotros no damos cursos de astrología, pero en cambio sí que explicamos, digamos, la astrología que se esconde también detrás del tarot, detrás de las cartas. En este sentido, cabe citar que no estamos hablando de la astrología que se ciñe únicamente a los 12 signos del zodíaco, sino que es algo que va más allá y tiene relación en realidad con el estudio de las alineaciones cósmicas y de cómo el tarot nos está mostrando incluso determinados momentos, como por ejemplo la carta del sol que tiene aquí ahora encarna, ¿no? Por ejemplo, la carta del sol nosotros podemos llegar a descifrar que está mostrando una alineación y es de que el sol está en medio de los gemelos. Justamente el signo de Géminis termina el 21 de junio, que es el solsticio de verano, el día más largo del año, en el hemisferio norte, claro. Entonces resulta que, claro, la carta del sol nos está mostrando a los gemelos, a Géminis, pero es que además nos está mostrando el sol. Y es que también en la astrología hay una vinculación entre el sol y Géminis. Digamos que es como el planeta que domina al signo de Géminis. Entonces veríamos de que hay toda una serie de conceptos que, claro, quizá no están muy evidentes, pero que a medida que los vamos analizando, vamos descubriendo unas relaciones realmente muy, muy interesantes. A partir de la semana que viene hablaremos también de los dioses y diosas de Egipto y la relación con el tarot y para qué nos sirve saberlo, porque lo importante es aplicarlo en nuestra vida, en nuestro día a día. Y lo que ayudan a sanar, a desbloquear, nos ayudan muchísimo estas energías divinas. Pero cuando decimos dioses, no es que haya muchos dioses, son cualidades de Dios en nosotros. Las cualidades, las virtudes que Dios colocó en nuestra alma, que al visualizarla se activan, porque cada arcano activa esa energía, esa frecuencia vibratoria, y cuando la meditamos, pues pasa
que se llena de luz y empezamos a actuar como esa divinidad. Bueno, hay una persona que pregunta qué significa la rueda de la fortuna. Bueno, la rueda de la fortuna, fíjate que es una imagen que nos ayuda mucho a identificar el origen del tarot, porque es una imagen que surge en un momento muy concreto de la Edad Media. Antes esta imagen no se usó. Entonces nos permite entender que el tarot es creado justamente en la Edad Media. La rueda de la fortuna es una imagen que es tan y tan popular y se divulga tanto en esa época medieval que la podemos encontrar todavía en numerosos lugares, en numerosos grabados, pinturas, etcétera, que no tienen nada que ver con el tarot. Es decir, el tarot lo único que hace es reflejar algo que ya existía y era muy frecuente en esa época. Entonces, claro, para entender lo que significa cada carta, de la cual habría que hablar muchísimo, cada carta es como una enciclopedia, ¿no? Pero sí que nosotros siempre decimos que para entender las bases, los fundamentos de cada carta, tenemos que recurrir a su origen. Es decir, ¿qué significaba esa imagen en su origen? Y entonces, en la época medieval, la rueda de la fortuna significaba los cambios que sucedían en la vida. Es decir, las subidas, las bajadas. Por eso hay un personaje que sube en la rueda, otro que está arriba, otro que baja. Entonces representaba que la vida está en continuo movimiento, en continuo cambio. Y entonces ese discurso medieval que decía, tienes que estar prevenido cuando te llegue el momento de la muerte, porque nunca sabes cuándo te va a llegar, porque la vida tiene subidas y bajadas. No puedes vanagloriarte, no puedes tener soberbia cuando estás subiendo y te van bien las cosas, porque el ciclo te llevará algún día a que las cosas te vayan mal, ¿no? Y al contrario también, es decir, si van las cosas mal, no te desesperes, porque el ciclo de la vida hará que después te venga una buena racha. Es decir, buenas épocas, malas épocas. Todo esto es un poco la idea de la rueda, la idea de que todo va sucediendo, pero esos cambios son cíclicos, entonces todo se repite. Entonces significa de que hay una subida, una bajada, pero luego otra vez una subida. Hay un ejemplo muy claro en nuestros días sobre esto, que es la bolsa. Es decir, las personas que invierten en bolsa, pues saben que hay momentos de subidas, momentos de bajadas, y su habilidad consiste en que cuando hay una bajada no pierdan mucho y cuando hay una subida ganen todo lo posible. Entonces ahí está la cosa también en la vida, de que cuando tenemos una bajada, que no nos desesperemos. Y que cuando tengamos una subida, sepamos llevarla bien y no nos haga caer en la soberbia. Otro significado importante de la rueda de la fortuna es saber que está el espíritu flotando sobre las aguas. Vemos la figura de arriba que lleva una espada. La espada representa el poder de la palabra, el poder de la ley, el poder del discernimiento y que con la palabra se crea, pero también se crea con la palabra y con el agua. El agua es el elemento purificador, es el origen. Nos está indicando, tenemos que regresar al origen para poder purificar todos nuestros defectos, nuestras debilidades, nuestras creencias y poder construir con nuestro espíritu consciente todo aquello que queremos construir, porque la rueda representa la letra Kaf y la letra Kaf es la creadora. Contiene los 5 dedos, es la materializadora de energía y por lo tanto cada uno de los arcanos nos va hablando de muchas cualidades que tenemos que aplicar en nuestra vida. Bueno, nosotros hemos estado hablando de los cursos presenciales de nuestra escuela, pero aquí vamos a hablar de los cursos también que están dentro de la caja de Pandora, que son los cursos online, es decir, son 9 módulos distintos que nosotros tenemos preparados para que todos aquellos que a través de la caja de Pandora podáis también acceder a esas formaciones, pues veréis que hay un gran abanico, desde cursos introductorios a cursos más avanzados, incluso cursos de tipo profesional. Estos serían los diferentes tipos de cursos. Y la persona que quiera tener una primera toma de contacto tiene un mini curso gratuito, unas explicaciones sobre cada uno de los arcanos para que vea un poco nuestro enfoque. Y ahora, pues como estamos viendo aquí veis, Carlos está poniendo pues una breve descripción del contenido de cada uno de estos módulos, ¿no? Entonces, aquí tendríamos, digamos, las diferentes formaciones que nosotros ofrecemos a través de los cursos online. Cabe decir que estos cursos están hechos grabados en vídeo, cada clase es está en vídeo, una clase grabada en vídeo, y después también hay una serie de materiales que la persona se puede descargar, que son materiales complementarios de texto. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, Daniel Encarna, mientras continuamos recorriendo el espacio de Tarot de Lemat en la tienda Pandora, entonces tendríamos una formación de 8 módulos, que es lo que estamos recorriendo en este momento. Sí, exacto. O sea, el módulo 9, que es este que estás mostrando ahí, es el de Tarot y Cábala, ¿no? El que comentábamos antes, ¿no? De la Cábala. Ah, módulo 9. Ah, entonces más de 8. Perdón, este es el último, el 9, que es el de Cábala.
¿no? Pero que también hablamos de Cábala y Tarot. Pero bueno, es una información, digamos, más extenso. El módulo es el más extenso de todos, Entonces Claro. los llamamos, cada curso lo llamamos un módulo, ¿no? Entonces, claro, el módulo 1 es el de simbología, el 2 de psicoterapia, el 3 de mitología y tarot, el 4 de prácticas de lecturas, y entonces cada módulo pues tiene, digamos, un aspecto diferente. Y hay también incluso una formación profesional a la que llamamos máster en tarot, que también es una formación muy amplia, ¿no? En donde pues la persona pues puede desarrollar sus conocimientos. Y tener también una titulación profesional, claro. Muy bien, Daniel y Encarna. ¿Alguna aclaración más, algún comentario más sobre sus propuestas dentro de la tienda Pandora en el espacio de Tarot Lemat correspondiente? La recomendación es que aprendan a usar el tarot correctamente, sabiendo que el tarot nos da información para poder corregir todos los defectos de nuestra vida, todo aquello que nos permite estar atascados, bloqueados, en sufrimiento, en carencias, en enfermedad. Nos ayuda a tener el conocimiento para salir de él. Es una herramienta hermosísima. Es una herramienta que ayuda a nuestros ancestros, nos enseña cómo se van despegando nuestros ancestros de nosotros y liberándose de las cargas a medida que nosotros vamos tomando conciencia con el arcano que nos sale en el presente que estamos preguntando. O sea, que es aplicar para sanar nuestra vida. Y la recomendación es aprender a utilizarlo para crecer, para ser felices. Porque esto es como las parábolas, como las palabras que decía Jesús. Ponlas en práctica, ponlas en acción. No solamente te lo aprendas, sino que es para llevarlo, disfrutarlo, vivirlo y sobre todo cambiar tu vida. El tarot es una herramienta de transformación, de regeneración, de purificación. Es algo bestial. Y también te puede servir para sacarte tu título de profesor y dedicarte a ganarte también la vida, por supuesto. Muy bien, Daniel Rodes, Encarna Sánchez, un placer conocerlos en persona, al menos en persona, vía virtual, pues más o menos lo mismo, a esta altura. Gracias. Muy buena aceptación en la gente, quizás más comentarios que preguntas, pero no, tampoco es eso menos importante. Así que eso, gracias por participar y luego vamos viendo ahí de producir su nueva participación en el magazine La Tienda Pandora del viernes que viene. Perfecto. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta pronto. Esta ha sido la presencia de Daniel Rodes y Encarna Sánchez, más que especialistas en tarot de Marsella y todos sus accesorios. Y ha sido también el punto final para Tarot Lemat, dentro del magazine La Tienda Pandora, capítulo 2, y para el mismo magazine La Tienda Pandora, segundo capítulo. Esto que diéramos en comenzar a las 19:30 horas de España, y como digo siempre, ya que puede cada uno que saque sus cuentas según el meridiano en el que se encuentre. Y los esperamos entonces para la próxima edición de Magazine La Tienda Pandora, el próximo viernes. Si tenemos cartón lleno, tenemos ahí 5 propuestas de media hora. Todavía no se dio la posibilidad de que se sume la gente de Descanso Cuántico, también con Fran Blanco, que pertenece a la familia de Gili. Y ahí la gente de ASEA y CTFO, que está con muchas vacaciones y con mucho trabajo. Un poco de cada cosa, que también se puede. Entonces, punto final, continúen con la programación, bien digo, de la Caja de Pandora. Y por mi parte, mañana, 18 horas de España, los demás hagan las cuentas, especiales de los sábados, casi digo especiales de la plana de no sé qué, número 15, sobre la cosa que pincha ahí por México. Ahí con 2 compañeras de Las Llaves Pandora, no se lo pierdan. Y mañana, ya que no hay YouTube, vamos a poder decir todo lo que casi se nos escapa. Carlos Senra, por aquí. Educación, Investigación Integral y Prensa Alternativa, por educacionhumanaci.com. Nos encontramos y con ustedes nos encontramos en cualquier momento. Hasta la próxima y, como siempre, muchas gracias.